Hola, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Yo soy Lisette y estos son los misterios de Lee. El caso que conmociona al archipiélago. Investigación para encontrar al menor de 11 años. Ha sido localizado esta mañana un cadáver. Condenados a prisión. Hallado los cuerpos sin vida. Se busca a un joven de 29 años, parecido al cadáver de un hombre. El día de hoy vamos a hablar sobre el caso de Magdalena Aguilar. Magdalena Aguilar Romero, que para el momento de los hechos tenía 28 años, era mamá de 2 hijos y nutricionista. Para el año 2011, Magdalena comienza una relación con César Gómez. Ellos son un noviazgo completamente normal y 6 meses después de empezar con este noviazgo, Magdalena se queda embarazada de su primer hijo. Tras la noticia de que estaba embarazada, pues ellos deciden casarse e irse a vivir juntos. Para el momento en el que su niño nace, Magdalena pues para sus estudios, para absolutamente todo en su vida y se dedica a cuidar de su bebé, a las tareas del hogar y a cuidar de su marido. Poco tiempo después se volvió a quedar embarazada, esta vez de una niña, y esto pues ella se lo tomó un poco como: ya estoy aún más lejos de lo que yo quería conseguir en mi vida. Aún así, ella tenía la ilusión de seguir estudiando, de ser nutricionista y así darle una mejor vida a sus hijos. Con la ayuda de su padre, Magdalena decide retomar estos estudios como nutricionista, pero esto a César no le gustó nada. Y es ahí cuando él empieza a dejar ver su lado más celoso. A él no le gustaba pues que ella fuera a estudiar, que estuviera saliendo de casa, y por cualquier cosa formaba una grandísima discusión. Poco a poco estos celos tan enfermizos que tenía César empezó a apagar la grandísima luz que tenía Magdalena y las grandísimas ganas que ella tenía de salir adelante, de formarse, de llegar a hacer algo en la vida. César empieza a padecer del síndrome de Otelo, que por lo que pude leer es como que tienes unos celos enfermizos de absolutamente todo, pero sin ningún motivo aparente. Incluso él llegó a prohibirle a Magdalena tener contacto con sus familiares. César no dejaba que Magdalena se maquillara, controlaba la ropa que se ponía, le prohibió hacer deporte e incluso le molestaba que para ir a estudiar tenía que ir hasta otra ciudad. Es decir, César solo quería que Magdalena estuviera en su casa y se dedicara a las tareas del hogar, a cuidarlo a él y a cuidar de sus hijos. Cansada de esta situación, Magdalena busca ayuda y a las primeras personas que ella recurre es a sus padres. Sus padres obviamente no dan crédito de que esto le estuviera pasando pues con César, porque no se imaginaban todo lo que estaba sucediendo, pero obviamente ellos dicen: claro que sí, aquí estamos nosotros, aquí estamos tus padres, y finalmente ayudan a Magdalena junto a sus hijos a salir de esa casa. Varias veces César le rogó a Magdalena que por favor volviera con él, que ya se había dado cuenta de sus errores, que ya había cambiado, pero Magdalena nunca lo creyó y nunca volvió con él. Aún así, Magdalena nunca le quitó a César el derecho que tenía como padre de estar con sus hijos y formar parte de la crianza de sus hijos, por lo que ellos a veces tenían que verse pues por lo típico de Magdalena dejárselos a él en su casa o él ir a buscarlos a casa de Magdalena y este tipo de cosas. Como les digo, ellos de vez en cuando pues tenían que verse, les tocaba, y César nunca desaprovechaba esta oportunidad y siempre pues vuelve conmigo, siempre que se veían. Pero igual, como les digo, Magdalena nunca volvió con él. 3 años después de la separación, Magdalena estaba en uno de sus mejores momentos, aunque aún seguía viviendo con sus padres, pero había retomado todos estos estudios como nutricionista e incluso ya estaba trabajando de nutricionista. Y así es como llegamos hasta el día 13 de enero del año 2018. Ese día a César le tocaba estar con sus hijos, entonces Magdalena pues llevó a los niños hasta casa de César. Ella le dice pues que va a hacer otras cosas, pero que quedan en cierto punto que no eran casa de César. Entonces le dice: eso, quedamos en este punto a esta hora para ella recoger a los niños e irse. Cuando ella hace todas sus cosas, va a clase, tiene unas consultas y demás, pues llega a la hora de ir a recoger los niños. Ella está en el punto acordado, a la hora acordada, pero César no aparece.
Es en este momento cuando Magdalena, bastante extraña de la situación de que César no había aparecido con los niños, decide ir hasta casa de César a buscarlos ella misma. Magdalena, después de recoger a los niños, se supone que había quedado con su madre en la iglesia. Su madre estuvo esperándola un largo tiempo, llamándola, mandándole mensajes, pero ella no respondía. La madre de Magdalena, que se estaba esperando lo peor, decide no esperar ni un segundo más e irse hasta casa de César. Ella toca a la puerta y allí le abren la puerta César y la madre de César. Ellos le dicen que sí, que Magdalena había estado allí, pero que ya había sido hace rato y que ella pues estuvo un momentito y se fue. La madre de Magdalena, que se quedó con la mosca detrás de la oreja, dice: yo de aquí no me muevo, y se quedó mirando a César. Es cuando ella se da cuenta de que César tiene varios arañazos. Entonces ella empieza a ponerse nerviosa porque ya esto no está cuadrando e intenta actuar pues de la mejor manera bajo los nervios. Ella llama a su familia y le comenta lo que está pasando. Como ellos ya sabían la actitud que estaba teniendo César, lo celoso que era, todo lo que le estaba rogando a Magdalena, bueno, todo lo que había pasado básicamente, pues ellos deciden no esperar ni un minuto más y van hasta la policía, ponen una denuncia de desaparición de Magdalena y también le cuentan todo lo que había pasado con César a la policía. La investigación comienza, pero resulta ser que la policía estaba un poco pues pasando del caso. Se abrió la investigación porque es lo que hay que hacer obligatoriamente, pero ellos no estaban haciendo mucho. Llevaba incluso ya varios días la investigación, pero no sabían absolutamente nada. Nadie había visto nada, nadie había escuchado nada. O sea, nada, por lo que la familia de Magdalena decide que esto no puede seguir así y comienzan ellos por su lado una investigación privada. También pues se hace una gran concentración en el Ministerio Público en el que se pide, por favor, que registre la casa de César y un local que él tiene de cervezas, que ahora hablaremos de él. Como ya habían denuncias de Magdalena hacia César por violencia de las que les digo no se hizo absolutamente nada, pues las autoridades no pudieron negarse a que había que hacer ese registro tanto en casa de César como en el local. Pero ojo que no es porque César podría tener relación, no. Era porque como ya habían denuncias de violencia de Magdalena a César, pues se vieron un poco como con las manos trincadas y dijeron, bueno, pues hay que hacerla porque encima esta gente sabe que existen esas denuncias, están haciendo manifestaciones, pues hay que hacerla. La madre de Magdalena recibe en ese momento una llamada en la que le dicen que Magdalena la tiene César, que la tiene en su casa y que la tiene en Cacerola. El día 22 de enero de ese mismo año, 8 días después de la desaparición de Magdalena, la policía comunica de la manera más fría que puede existir tanto a la familia como a la población que habían encontrado a Magdalena y que la habían encontrado en un local de cerveza propiedad de César. Esa mañana la policía va al local de César. Allí se encuentran pues una parrilla de 3 fuegos en la que encima pues hay un caldero, una olla, y dentro se encuentran los brazos y las piernas ya cocinados de Magdalena Aguilar. Hay otras partes del cuerpo que también se encuentran en distintas cacerolas, en distintos calderos, donde presuntamente se había preparado pozole, que esto es pues como un caldo al que se le echa carne, verduras, especias. Magdalena fue asfixiada y no conforme con esto fue descuartizada y partes de su cuerpo las metieron unas en el caldero, otras en la nevera, y su pelvis, por ejemplo, la encontraron al entrar en este local pues en una bolsa de plástico en el suelo. El presunto culpable sería César y su madre, su cómplice para deshacerse del cuerpo. Su intención realmente era cocinarlo. En ese mismo momento la madre de César queda detenida, pero César no, porque ya era muy tarde y César se había dado a la fuga. El día que encontraron a Magdalena se hizo una gran marcha a la que fue muchísima gente. Iban con pancartas grandísimas con la foto de Magdalena y con distintas frases. En ellas se podría leer: todos somos Magdalena, ni una menos, viva las queremos, queremos justicia. Finalmente este caso es catalogado como feminicidio y ponen a César en busca y captura
culpable de este feminicidio. El hijo de Magdalena, que para ese momento tenía 6 años solo, pues él tuvo que declarar y él declaró que él había visto que su padre le había quitado la vida delante de él, de su hermana y de su abuela, que se la había quitado a la madre y que su abuela no hizo nada por evitarlo. Con esta declaración, la madre de César fue declarada a 40 años de prisión, pero aún no tenían a César y el caso, como no avanzaba, pues se elevó a la Interpol. Ellos ofrecieron 500.000 pesos mexicanos, que por lo que pude ver vienen siendo como unos $24.000 al que diera información verdadera del paradero de César. Se hicieron muchísimas manifestaciones encabezadas por familiares, amigos, grupos feministas, pero César no aparecía. César estuvo dado a la fuga 4 años, hasta el día 9 de julio del año 2022. Él fue capturado en Tijuana, él estaba bebiendo tranquilamente en un bar de ahí y fueron las autoridades locales los que lo detuvieron. Cuando César fue capturado, él dijo a la policía que él se llamaba Máximo, pero hubo un gran error por su parte y es que cambió 2 veces su apellido. Él dijo que se llamaba Máximo Herrera García, pero luego cambió sus apellidos y dijo que se llamaba Máximo Guerrero García. Obviamente la policía dijo, esto es imposible, esto no puede ser verdad, por lo que lo dejaron detenido. Tras comprobar su identidad en el sistema nacional, se dan cuenta de que él es César, el hombre que están buscando por delito de feminicidio. Tras esto, obviamente, él se queda en prisión preventiva hasta la celebración del juicio. Esto es algo bastante fuerte porque César estuvo fugado 4 años, entonces cuando por fin lo detienen, el juicio tarda un montón y ya quitando esto, resulta que César no para de aplazar el juicio. Primero por unas cosas, después con otras y por último pues que no le gustaba a su abogado y pues que quería cambiar de abogado. Obviamente esto dejan que lo haga y otra vez se vuelve a atrasar el juicio. Lo peor de esto es que su hijo, que había declarado con tan solo 6 años y no era la única vez que tenía que declarar, sino que declaró más veces, pues también otra vez tenía que volver a declarar. Creo que para ese momento ya tenía 9 años, que me dicen ustedes a mí en qué cabeza cabe, ni de un juez, ni de una jueza, ni de absolutamente nada, que un niño que ya declaró, que declaró con 6 años, lo vas a volver a hacer declarar y recordar todo lo que pasó, que la persona a la que vio morir era su madre. 6 años después del día de los hechos, finalmente César fue condenado a 55 años de prisión. Más tarde se subió la pena a 60 años de prisión, que es la pena máxima por feminicidio. También tiene que pagar una multa a la familia de Magdalena de 80.600 pesos mexicanos, que vienen siendo unos $4.000. No estoy muy segura si es simplemente esos $4.000 o si es a cada miembro de la familia. No estoy segura. Igual la custodia de sus hijos, que para ese momento tenían 3 y 9 años, quedaron para los abuelos maternos, es decir, los padres de Magdalena. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado o que al menos les haya entretenido, porque como ya sabemos, en este canal no hablamos de cosas bonitas y mucho menos que terminen bien. Déjame un like si así lo quieres y suscríbete porque se vienen vídeos súper interesantes. Un besito.